Bien, muy buenas noches a todos. Tal vez vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones sobre el examen. No, comentarles a todos que la gran parte del grupo ha sido bastante bien en el examen. Hay un promedio final de 46 puntos sobre 60, que es un porcentaje bueno. He estado revisando el examen, ha habido de repente algunos pequeños inconvenientes en cuanto a lo que es el responder algunos casos clínicos que les ha creado un poquito de dificultad a algunos de ustedes, pero bueno, el resto estaba dentro de lo que es lo aceptable, ¿no? Algunas aclaraciones para poder también continuar con el tema. Siempre mencionar, ¿no?, que cuando una persona tiene una fibrilación auricular, esta fibrilación auricular nosotros tenemos que diagnosticarla como con un electrocardiograma. Pero es importante saber el inicio de esta fibrilación. Si esta fibrilación inicia dentro de las 48 horas, o sea, antes de las 48 horas, ustedes pueden tratar de volver al ritmo sinusal usando antiarrítmicos. ¿Por qué? Porque dentro de las 48 horas generalmente no se forma el trombo intracardíaco. 48, 72 horas que recién se va formando. Por ende, es la facilidad de poder utilizar sin ningún miedo algún antiarrítmico potente, ¿no? Como ser la miodarona, la propafenona, la flecainamida, etcétera. Generalmente los betabloqueantes no son buenos antiarrítmicos. Sí tienen un efecto antiarrítmico mínimo, pero lo utilizamos más los betabloqueantes como controladores de la frecuencia cardíaca. Y es ahí donde nace la siguiente conducta, ¿no? Si yo tengo un paciente con fibrilación auricular y este está mayor a 48 horas, prácticamente lo que yo tengo que priorizar es controlar la frecuencia cardíaca y no tratar de volver a un ritmo sinusal. Eso es importante. Y posteriormente anticoagularlo, ¿no?, con este score que es el CHA2 de 2-VASC, cuya puntuación en todo caso depende desde luego de si es que el paciente es mujer o es un hombre. Pero nosotros tenemos que anticoagularlo. Antes de anticoagular, controlamos siempre la frecuencia cardíaca. Una vez que anticoagulamos, recién pues estamos con la plenitud de tal vez con el tiempo tratar de volver al ritmo sinusal. Se dice que tenemos que anticoagular unas 3 a 4 semanas y posteriormente tratar nuevamente de volver a un ritmo sinusal. Pero tenemos que anticoagularlo porque el paciente puede tener un trombo y si nosotros usamos un antiarrítmico, ocasionarle el ACV. Por ende, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes cuya sintomatología es mayor a 48 horas. En ambas situaciones el paciente está estable, ¿no? Está estable, no está inestable. Es otra cosa, bueno, mencionar si es que mi paciente tiene una fibrilación y está inestable. Ya les había comentado en la anterior clase que al hablar de hemodinámicamente inestable, hablamos de aquellos pacientes que pueden estar taquicárdicos, pueden estar diaforéticos, un pulso muy débil, hipotensos, ¿no? Y por ende, diaforéticos, etcétera. Todo esto me va a indicar que mi paciente está en una situación de hemodinamia inestable. Por ende, en este tipo de pacientes yo tengo que hacer una cardioversión eléctrica, porque el tiempo acá es muy importante, puesto que mi paciente en algún momento va a entrar en un shock y va a llegar a fallecer. Entonces, todo paciente que está hemodinámicamente inestable, yo tengo que buscar la cardioversión eléctrica y tratar en lo posible de que mi paciente no se descompense. Eso es lo que, bueno, pues los puntos más importantes que hemos tomado al hacer los casos clínicos en el parcial, y si ustedes han visto los videos, estaban ahí las respuestas, ¿no? Es por eso que algunos de sus compañeros han sacado muy buenas notas, he visto notas de 54, creo que un estudiante ha sacado 60 puntos, bueno, uno que otro que ha tenido una baja nota, y también he tratado de ayudarles con el microparcial donde se les ha colocado las mismas preguntas, ¿no? Por ende, bueno, siempre va el sentido de poder aprovechar las clases y desde luego también recabar toda la información para que puedan dar su examen.
¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, tengo una duda en relación al manejo del paciente que tenga cardiomegalia. Dime. El paciente, una vez que tenga fibrilación auricular y tenga cardiomegalia, ¿varía su tratamiento o no? Si tiene cardiomegalia, tú no puedes tratar de volver a un ritmo sinusal, porque la cardiomegalia ya te está indicando que existe una alteración en la estructura cardíaca y que posiblemente los circuitos de microrreentrada, que son los puntos ectópicos que van generando los impulsos, como les expliqué en clases previas, sean permanentes, ¿no? Entonces, en ese caso, tú no puedes tratar de volver a un ritmo sinusal. Alguna literatura les dice que pueden tratar de volver a un ritmo sinusal, pero la verdad es que a poco tiempo otra vez nuevamente caen en la fibrilación. Entonces, ¿para qué vas a luchar contra algo que está estructuralmente ya afectado? Y bueno, pues el corazón, una vez que tú tiene algún daño o que tiene alguna alteración en su estructura, y ya no existe ninguna reversión de lo mismo atrás. Eso hay que tener en cuenta. ¿Listo? Por otro lado, siempre en estos casos tenemos que controlar la frecuencia cardíaca, siempre controlar la frecuencia cardíaca y tratar en lo posible de que nosotros podamos evitar una descompensación por parte del paciente si usamos algunos antiarrítmicos. Doutor, solo para una aclaración, ese paciente se clasifica como una fibrilación permanente y también es una fibrilación que no se va a poder revertir más, ¿no? Exacto, es ya el paciente vive de por vida con la fibrilación, entra en este grupo de fibrilación permanente o crónica también, ¿no? También podemos mencionar ese término de que son pacientes crónicos y bueno, pues para qué pelear y tratar de volver a un ritmo sinusal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a continuar ya concluyendo. Me faltaba el explicarles un poco el eje cardíaco para que ya podamos concluir un poco con esto del electrocardiograma. Si recuerdan, les mencioné mostré esta imagen en la anterior clase. Bueno, vamos a ver esta otra, donde nos está mostrando el eje cardíaco. Acá tenemos, esta es la imagen del eje cardíaco, donde podemos visualizar 6 derivaciones. Para sacar el eje cardíaco, ya mis estudiantes de práctica les expliqué, y bueno, ya lo tienen dominando. Tenemos que utilizar 6 derivaciones. Acá tenemos ABR, ABL, ABF. Estas 3 son derivaciones unipolares. Si ustedes recuerdan, al hacer un electrocardiograma, coloco un electrodo en el brazo derecho, que, bueno, está representado en este caso en el electrocardiograma por ABR. Un electrodo en el brazo izquierdo, que está representado por ABL, y un electrodo en la pierna izquierda, que está representada por ABF. Las 3 derivaciones nosotros lo vamos a poder ver en el electrocardiograma. Pero también vamos a ver otras 3 derivaciones, como ser D1, D3 y D2. D1, D2, D3 son derivaciones bipolares, porque estas nacen de la unión de las unipolares. Como este ejemplo de acá, fíjense en esta imagen, nos está mostrando, por un lado, las 3 derivaciones unipolares, ABR, ABL y ABF, y fíjense las flechas, ¿no? De la unión de los impulsos entre ABR y ABL, o sea, 2 unipolares, nace D1, por lo tanto es bipolar porque nace gracias a los impulsos que se originan entre ABR y ABL. D2, lo mismo, tenemos los impulsos que van interactuando entre ABR y ABF, ahí nace D2, y por último D3 entre ABL y ABF. Entonces, estos 3 son considerados como bipolares y estos otros 3 son considerados como unipolares. Los 6 representan el plano frontal del electrocardiograma. O sea que prácticamente me van a generar los impulsos de la parte frontal. Es por eso que coloco estos electrodos y nacen estas derivaciones en el electrocardiograma. Si nos vemos acá, si vemos esta imagen, vamos a poder identificar a las diferentes derivaciones, ¿no? Por ende, mencionar que cada derivación es un bipolo. ¿Qué quiere decir? Que tiene su lado negativo y también tiene su lado positivo.
Acá si no vemos un signo, bueno, pues acá prácticamente es positivo el signo. Y para que se puedan orientar, acá tengo D1, que es esta línea horizontal. Todo lo que está arriba de esta línea horizontal, todo lo que está arriba es negativo. Y todo lo que está abajo es positivo, tiene un signo positivo. Por lo tanto, acá tengo D1, positivo está a 0 grados, negativo a menos 180 grados. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Acá tengo ABF, un ejemplo ABF positivo a más 90 grados, negativo a menos 90. Y bueno, otro ejemplo D3 positivo a más 120 grados, negativo a menos 60 grados. Entonces, todas las derivaciones, les recalco, tienen su porción o su segmento negativo y su segmento positivo. Si recordamos, y bueno, tal vez ya lo han visto en un momento al leerlo o en prácticas, el eje cardíaco normal va de menos 30 hasta más 90. Eso es lo que nos dicen los libros, ¿verdad? De menos 30 a más 90. Todo lo que cae acá se supone que está normal. Pero para fines prácticos, nosotros consideramos como normal hasta más 110. Acá les está dibujado en cuanto a lo que es el valor normal. No nos vamos a pelear por lo que dice en el libro. En el libro nos dice menos 30 más 90. Respetamos desde luego esos parámetros, pero les recalco, para fines prácticos más 110. Ya posteriormente los otros valores van a tener un significado, ¿no? En algunos libros vamos a poder visualizar las derivaciones ABL como, desde luego, menos 30, que forma parte dentro de lo normal, D2 y, en todo caso, D3 negativo y ABF negativo como parámetros que nos indican un desvío a la izquierda. Y más 120 o más 150, un desvío a la derecha. El eje cardíaco que cae entre menos 150 y 120 es considerado como desvío al extremo. Fernando. Bueno, por otro lado, cuando nosotros visualizamos el eje cardíaco, podemos ir identificando y teniendo una idea de cómo sacamos el eje cardíaco. Así que les voy a mostrar un electrocardiograma. Vamos a avanzar un poco acá, un ejemplo. Para tener una idea cómo sacar el eje cardíaco, les voy a enseñar un método que es fácil y práctico, el de buscar la derivación isodifásica. Si vemos acá, nosotros tenemos una derivación, un ejemplo, T1. D1 es la derivación horizontal. ¿Cuál es la perpendicular de D1? Es la derivación que le parte o que le divide en dos partes iguales. Un ejemplo, la perpendicular de D1 va a ser ABF, porque es la derivación que le divide en dos partes iguales. Otro ejemplo, para que tengan una idea, ABL. Acá tengo ABL. ABL, su perpendicular, lo mismo. Va a ser la derivación que lo divide en dos partes iguales. Por lo tanto, ¿cuál va a ser? Va a ser D2, ¿no? D2 es la derivación que le va a dividir a ABL en dos partes iguales. Y viceversa, ¿no? De ABF, ¿cuál va a ser su perpendicular? Va a ser D1. O si quieren, de ABR. Acá tengo ABR. Su perpendicular va a ser, por ende, de 3, porque es la línea que le está, o la derivación que le está dividiendo en dos partes iguales. Entonces, este método para poder sacar el eje cardíaco nos menciona que yo tengo que buscar la derivación isodifásica y en su perpendicular se encuentra el eje cardíaco. Por ende, ustedes dirán, ¿y cuál es la derivación isodifásica? ¿A qué se refiere con isodifásico? Es esta. Si vemos acá, tenemos diferentes ondas del QRS. En este caso tenemos una onda muy pequeñita que es Q y una onda más prominente que es positiva que es R. Por lo tanto, esta derivación no es isodifásica. ¿En qué sentido? La onda isodifásica o la derivación isodifásica es aquella donde el QRS tiene la onda positiva como la onda negativa casi del mismo tamaño. Entonces, si se fijan acá, un ejemplo, esta me parece que es más isodifásica. ¿Por qué? Porque tengo una onda positiva, que en este caso es R, y tengo una onda negativa, que es S, que tienen casi el mismo tamaño.
Por lo tanto, esto va a conllevar a que nosotros tengamos y pensemos que esta es la derivación isodifásica. Por ende, si vamos viendo bien, a manera de ejemplo, esta es la derivación isodifásica. ¿Y cuál va a ser su perpendicular? Vamos a ir atrás de D2, su perpendicular, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la derivación que le va a dividir en dos partes iguales? Por ende, si tengo acá BL como la isodifásica, su perpendicular será D2, porque D2 es la que le está dividiendo en dos partes iguales. Este método, ¿qué dice? Busca la derivación isodifásica y en su perpendicular se encuentra el eje cardíaco. Entonces, yo lo he cubierto o lo he colocado esta imagen amarilla en las derivaciones precordiales para que no se confundan, porque el eje cardíaco solamente saco con estas 6. Muy bien. Ahora, yo tengo que ir visualizando y viendo cuál va a ser la perpendicular. Esta es otra forma de ver cuál es la perpendicular para que puedan entenderme. De D1, su perpendicular va a ser ABF y viceversa. De ABF su perpendicular va a ser D1. De ABL su perpendicular va a ser D2 y lo viceversa. De D2 va a ser su perpendicular ABL y por último de ABR va a ser su perpendicular D3 y de D3 su perpendicular va a ser ABR. Entonces, extremos con extremos. Es otra forma de ver cuál es la perpendicular, ¿no? Y no estar viendo siempre el eje cardíaco que ya vimos anteriormente. Entonces, si mi isodifásica es de 2, en mi perpendicular se encuentra el eje cardíaco. ¿Cuál va a ser su perpendicular? Va a ser ABL. Muy bien. Y acá se encuentra su eje cardíaco. Pero antes de poder explicar, porque acá están marcadas ABR y ABL, los he marcado con una imagen amarilla para recalcar algo importante. Pero esto lo voy a explicar después. Voy a mostrarles otro electrocardiograma. Un ejemplo acá, lo mismo, lo he cubierto las derivaciones precordiales para que no se confundan. Y acá tengo las derivaciones del plano frontal, las 6. Entonces yo tengo que buscar acá mi derivación isodifásica. Como vemos acá D1 no es isodifásico porque domina la onda positiva a comparación de la negativa. De repente D2 puede ser mi isodifásico. Voy viendo nuevamente. Acá en D3 es más negativo que positivo. Acá en ABR mi QRS es más negativo que positivo. Acá solamente es positivo. Y la verdad yo pensaría que ABF es mi derivación isodifásica, ¿no? Porque tiene creo que un cuadradito arriba y un cuadradito abajo. Por ende, un ejemplo, si ABF es mi isodifásico, su perpendicular va a ser D1. Voy a ir atrás. Entonces, supongamos que ABF es mi isodifásico, mi perpendicular va a ser D1. ¿Y qué nos dice este método? En su perpendicular se encuentra el eje cardíaco. Por lo tanto, acá en D1, que es la perpendicular de ABF, domina ¿qué signo? El signo positivo, porque vemos que es más dominante la onda positiva. Por lo tanto, yo digo, D1 positivo, ¿a cuántos grados se encuentra? Entonces buscaré mi eje cardíaco y voy a poder visualizar a cuántos grados se encuentra. Y por ende, podemos ver que se encuentra a 0 grados. Acá tengo D1. D1 positivo a 0 grados. ¿Está dentro de lo normal? Sí. El eje cardíaco es normal. Entonces, es la forma en la que ustedes tienen que ir viendo. A ver, vamos a ver otro electrocardiograma. Un ejemplo acá, lo mismo. Entonces, solamente me fijo estas 6 de acá arriba y busco cuál es la más isodifásica. Acá tengo más positivo que negativo. Acá es más positivo lo mismo. Acá lo mismo es más positivo que negativo. No son isodifásicos ninguno de los tres. Acá veo que solamente hay negativo, o sea, solamente hay Q. Bueno, pues no tiene ningún significado esto en ABR. Acá veo que en ABL, esta es la isodifásica. Fíjense, tengo que fijarme en toda la derivación. Entonces veo que acá la onda positiva es casi igual que la onda negativa, ¿no? En cuanto a lo que es altitud, acá vemos que son unos 3 cuadraditos que se va hacia arriba y unos 3 también que van hacia abajo. Entonces, mi isodifásica en este ejemplo, en este electrocardiograma, es ABL.
De ABL su perpendicular va a ser de 2. Entonces voy a retroceder para mostrarles. Acá tengo ABL, entonces su perpendicular va a ser de 2. ¿Correcto? Por lo tanto, en esta imagen, si mi isodifásico es ABL, mi perpendicular va a ser de 2. Y de 2, si vemos, reina lo positivo más que lo negativo. Entonces diré de 2 positivo. Busco mi eje cardíaco de 2 positivo y mi eje cardíaco va a estar de más 60 grados. O sea que va a estar localizado acá, más 60 grados. ¿Está normal? Está dentro de lo normal. Entonces, eso es una forma de poder sacar el eje cardíaco. No es difícil. Solamente tienen que buscar el isodifásico. Pero en este método para sacar el eje cardíaco hay 2 excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Son ABL y ABR. ¿A qué me refiero? Que si la perpendicular cae en ABR o en ABL, el signo que ustedes ven se invierte. ¿En qué sentido? Lo que es negativo se vuelve positivo y lo que es positivo se vuelve negativo. Como en este ejemplo que no les he mencionado todavía. D2 es mi isodifásico. Por ende, mi perpendicular va a ser ABL. Y si se fijan bien, ABL domina lo positivo. Y según este método, yo tengo que invertirle el signo. Si acá veo positivo, se vuelve negativo. Y busco ABL negativo. Y ABL negativo va a estar a menos 30 grados. Por lo tanto, también es considerado como un eje cardíaco normal. Acá tenemos ABL negativo, menos 30 grados. Es un eje cardíaco normal. Estas 2 excepciones se ha visto que es necesaria al utilizar el método isodifásico. La verdad es que no existe una explicación certera de por qué se hace la inversión del signo en estas 2 derivaciones, pero se ha visto la necesidad de hacerlo para poder evitar errores al utilizar este método, ¿no? Doctor, Prácticamente en los libros no nos menciona mucho de esto y si existe alguna literatura la explicación no está muy bien dada tal vez, ¿no? Para poder entender. Dime. Yo, yo no comprendí muy bien esto de hacer la inversión. A ver, vamos a ver atrás. Entonces, supongamos acá vemos que esta es la isodifásica, ¿no? Hasta eso me entienden, ¿no? ¿Cuál es la derivación isodifásica? Donde la onda positiva del QRS y la onda negativa tienen el mismo tamaño. Por ende, esta es la derivación isodifásica en este electro, porque es la más, tiene que buscar siempre la más isodifásica. Y acá está en D2. De D2 su perpendicular va a ser ABL, ¿no? Por ende va a ser ABL. ¿Qué nos dice este método? Invierte el signo. Si tú ves positivo, se cambia a negativo. O si ves negativo, se vuelve positivo. Esas son las excepciones. Entonces, acá yo en este electrocardiograma veo que ABL está positivo. Por lo tanto, esto lo voy a volver negativo. ABL negativo. Y busco ABL negativo a cuántos grados está, nada más. Dame un minutito, chicos, estoy con una llamada.
Bien, entonces, como les indicaba, cuando si caiga la perpendicular en ABR o en ABL, el signo que ustedes ven lo invierte. Un ejemplo, si cayera, digamos, en ABR mi perpendicular, acá yo lo veo negativo, y esto se vuelve positivo. Busco ABR positivo y no ABR negativo. Y en el resto es donde caiga, ¿no? Donde, en la derivación, donde vean ustedes que cae su perpendicular. Vean acá otro ejemplo, es lo mismo, casi lo mismo. A veces podemos tener este tipo de electrocardiogramas, donde podemos encontrar más de una derivación isodifásica. Si desde Amanda me puede decir, ABF, doctor, es la isodifásica. Y Zenan de repente me puede decir, no, doctor, yo veo que es de 2. Y su compañero Gabriel me puede decir, no, doctor, es de 3. Entonces, estas 3 parece que fueran las isodifásicas. Si tenemos 3 derivaciones isodifásicas y es difícil de buscar una que sea la más exacta, lo único que ustedes dicen que es un eje indeterminado. O sea, en el eje colocan indeterminado porque no lo pueden determinar, porque existen varios isodifásicos. Eso también puede existir. Alguna vez pueden tener varios isodifásicos. Entonces ahí no tienen que pelearse. Colocan eje indeterminado y ahí muere la respuesta para buscar eje, ¿no? A ver, vamos a buscar otros electrocardiogramas. Por ejemplo, voy a tratar de buscarles uno. Un ejemplo, ¿no? Este es un electrocardiograma con un flúter auricular. Entonces, si yo voy viendo, acá tengo derivación de 1, que me parece que es la isodifásica. Si vemos bien, esa es la derivación isodifásica. De 2 es más positivo. De 3 es positivo igual. ABR, bueno, ABR no lo veo tan isodifásico, porque fíjense, es más negativo que positivo. ABL tampoco es más negativo que positivo. ABF más positivo, una onda positiva, acá vemos prominente. Entonces, digo, ¿cuál es mi isodifásica? Es de 1. ¿Y cuál va a ser mi perpendicular? ABF. Veo ABF que domina lo positivo, entonces por ende busco ABF positivo en mi eje cardíaco y es más 90 grados. Y más 90 grados es un eje cardíaco normal. Entonces es otra forma de poder visualizar y poder sacar el eje cardíaco. No sé si me han llegado a entender con esto del eje cardíaco, chicos. Sí, doctor. ¿Y si no encuentra isodifásica? Si no existiera una isodifásica, buscas la onda más prominente. Un ejemplo, acá. No, acá tenemos isodifásico. Miren acá, otro ejemplo, antes de continuar. Acá veo las 6 derivaciones, ¿no? Acá tengo las 6 derivaciones del plano frontal. Entonces, acá voy visualizando. Fíjense, acá tengo más positivo que negativo. O sea, es más prominente la onda positiva. Acá solamente es positivo. Y miren, esta es mi derivación isodifásica. Veo que tanto negativo como positivo tiene el mismo tamaño. Entonces, esta es de 3. De D3, ¿cuál va a ser mi perpendicular? Por ende, va a ser ABR. Si retrocedemos, voy a retroceder un poco porque son bastantes diapositivas que tengo que retroceder, pero bueno, para que lo vean bien. Acá tengo, por un lado, D3. Acá está, miren, D3. Entonces, su perpendicular de D3 va a ser ABR. Pero no se olviden, si cae en ABR, se invierte el signo. Entonces yo voy a volver nuevamente a ese electrocardiograma que estamos viendo y ABR en este electrocardiograma nos muestra negativo. Por lo tanto, yo invierto, ¿verdad? Lo que es negativo se vuelve positivo. Entonces buscaré ABR positivo. Y ABR positivo se encuentra a más 30 grados. Y más 30 grados es normal. En todo caso, lo que decía su compañero, doctor, de repente no encuentro una derivación isodifásica. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedes hacer es buscar la onda más prominente. Creo que tengo aquí algunos electrocardiogramas más. Acá un ejemplo. A ver, voy a tratar de, creo que tengo algún electrocardiograma sin isodifásico. Acá un ejemplo. Fíjense, acá no hay una derivación isodifásica. Si vemos acá, esto es positivo, esto es más positivo que negativo, esto es positivo, esto es negativo, esto es positivo pequeñito y esto es positivo. Entonces, acá no tengo derivación isodifásica. ¿Qué debo hacer en estos casos? Buscar la onda más prominente. Si no tengo isodifásico, me olvido de buscar el isodifásico y busco la onda más prominente, ya sea positiva o ya sea negativa. Si ven acá, la onda más prominente está en D2,
pero es una onda prominente positiva. Entonces digo, de 2 positivo, ¿a cuántos grados está? Más 60 grados. Y eso es un eje cardíaco normal, ¿no? Más 60 grados. Puede pasar eso también, que no encuentren isodifásico, pero la verdad, del 100% de los electrocardiogramas, me atrevo a decir que un 95% hay la derivación isodifásica. Y un 5% restante no lo encontramos. Puede ser que encuentren varios isodifásicos, la respuesta es eje indeterminado si encuentran varios isodifásicos, y si no encuentran para nada isodifásicos, busquen la onda más prominente, y ahí está el eje cardíaco. No es necesario invertir por si acaso. Acá es donde esté, y la onda, que ya sea positiva o negativa, ahí se encontrará el eje cardíaco. Doutor, não vai na perpendicular? No, acá no va la perpendicular. La perpendicular solamente utilizamos cuando usamos el método isodifásico. Ah, sim, perfeito. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien, entonces, continuando, chicos, continuando con eje cardíaco, ¿cuál es el significado? Todos ustedes se preguntarán, ¿y para qué me sirve a mí sacar eje cardíaco si al final de cuentas no veo mayor relevancia dentro de lo que es el significado de un electrocardiograma? Y va en este sentido. Les voy a mostrar esta imagen que, bueno, la he tratado de modificar para que me entiendan. Si se acuerdan, la rama izquierda, bueno, tenemos acá el nodo AB, que se encuentra en el piso de la aurícula derecha. Seguida está el tronco de haz de His. Este es el tronco de haz de His. Después del tronco de haz de His, este se divide en 2 ramas. Una que es rama derecha, que va a ir al ventrículo derecho, y otra que es la rama izquierda. La rama izquierda a la vez se va a dividir en 2. Uno anterior y otra que va a ser posterior. Fíjense, la anterior va a ayudar a despolarizar, por ende, la parte anterior o la cara anterior del ventrículo izquierdo. Y la rama posterior, desde luego, al segmento posterior del ventrículo izquierdo. Pero, cuando nosotros tenemos un eje cardíaco que no está dentro de lo normal, fíjense acá, les está mostrando por colores. El eje cardíaco normal va de menos 30 hasta más 110. Eso les dice, ¿no? La literatura y algunos libros. Y bueno, en la práctica, les recalco, hemos dicho que vamos a considerar hasta más 110 como normal. Si su eje cardíaco cae de menos 60 o menos 90, se dice que el eje esté desviado a la izquierda. Pero esto tiene un significado. ¿En qué sentido? En que la rama anterior está bloqueada, desde luego de la izquierda, ¿no? Esto se traduce en ¿qué? En un hemibloqueo anterior izquierdo. Es muy diferente hablar de hemibloqueos y bloqueos completos. El bloqueo completo quiere decir que la rama izquierda por completo está bloqueada, no está funcionando por de repente una microfibrosis que justamente se interpuso en el trayecto de la rama. Y eso condiciona un bloqueo, porque la palabra bloqueo va más para fines didácticos, ¿no? Para que puedan entender. Pero, nuevamente les recalco, si la rama anterior de la izquierda se bloquea, este bloqueo se traduce en ¿qué? En que el eje está desviado a la izquierda, o sea que el eje cardíaco les sale menos 60 o menos 90. Si está entre estos números su eje cardíaco, inmediatamente ustedes dicen, el eje te ha desviado a la izquierda, pero el diagnóstico electrocardiográfico es hemibloqueo anterior izquierdo. Ese es el diagnóstico electrocardiográfico, por si acaso. ¿Eh? Por eso les he colocado acá la flecha que se relaciona con la desviación a la izquierda y la imagen donde estoy colocando una línea que me está indicando que la anterior está bloqueada. Ahora, a ver la otra imagen. Si su eje cardíaco les cae más 120 o más 150, se dice que está desviado a la derecha. Fíjense acá, desviado a la derecha. Pero eso no quiere decir que la rama derecha esté bloqueada, no. Eso quiere decir que la rama posterior es la bloqueada. ¿Por qué? Porque la rama posterior se dirige al lado derecho tratando de alcanzar o abarcar la parte posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, esa es la explicación de por qué se menciona el desvío a la derecha. Si su eje cardíaco cae más 120, más 150, por ende, vamos a tener un hemibloqueo posterior izquierdo.
Entonces, cuando ustedes van leyendo el electrocardiograma y ven que el eje cardíaco les salió menos 60, un ejemplo, al final tienen que colocar un diagnóstico de la lectura del electrocardiograma. Y si está de menos 60, dirán electrocardiograma con hemibloqueo anterior izquierdo. Y ustedes se preguntarán, ¿y tiene algún significado? ¿Tiene alguna, implica hacer un tratamiento? ¿O tengo que preocuparlo al paciente? ¿Qué sé yo? No. Los hemibloqueos, ya sea hemibloqueo anterior izquierdo o posterior izquierdo, generalmente no necesitan tratamiento porque es una rama muy delgada la que ha sido alterada, pero igual el ventrículo izquierdo se va a despolarizar. Algunos de ustedes se dirá, ¿puede haber hemibloqueo anterior izquierdo y puede haber hemibloqueo posterior izquierdo? No. O es blanco o negro, o es anterior izquierda o es posterior izquierda. No se pueden bloquear las dos. Y tampoco podemos sacar un diagnóstico si es que se bloquearan las dos. El eje cardíaco nos ayuda a saber si se bloqueó la anterior o se bloqueó la posterior. Una de las dos nada más. ¿Alguna pregunta que tengan? No, doctor. Bueno, entonces voy a preguntar yo. A ver. A ver, Igor, usted que está mega concentrado, que lo veo muy concentrado en clases. Le voy a mostrar un electrocardiograma y me dice cuál le parece a usted que fuese la derivación isodifásica y cuál es el eje cardíaco que probablemente usted me puede indicar. A ver, le voy a mostrar un electrocardiograma que no sea ni tan sencillo ni tan difícil. Acá, en este electrocardiograma. A ver, este electrocardiograma, bueno, tiene un bloqueo completo de rama izquierda, pero también tiene una alteración. Usted viendo estas 6 derivaciones, Igor, ¿cuál podría indicarme qué es la derivación isodifásica? Doutor, creo que la AVF. Ya, muy bien, ABF, correcto. Esa es la derivación isodifásica. Estoy concuerdo con usted porque acá yo lo veo más positivo, negativo, negativo, positivo y acá. Siempre hay que verlo en toda la derivación, ¿no? Que es ABF. Muy bien. ¿Y cuál es su perpendicular de ABF? D1, Muy bien, correcto. D1. ¿Y D1 está positivo o negativo? más positivo. ¿Ya cuántos grados entonces se encuentra el eje cardíaco? Si está D1 positivo. D1 0, creo, doutor. Sí, 0 grados, correcto. A 0 grados. Y 0 grados es normal, ¿no? Es normal. Ustedes tienen que siempre saber que el eje cardíaco normal es de menos 30 hasta más 110. Si saben que ese es el rango normal, es obvio que se van a poder acordar, pero si no saben cuál es el rango normal, no saben valores normales, es poco difícil que puedan dar un diagnóstico, ¿no? Al respecto.